Queridos amigos, bienvenidos a un programa muy especial, de esos que parecen más para estudiantes de universidad que para un canal de televisión, porque os vamos a hablar de algo curioso, sorprendente, pero seguro que muy interesante, es decir, el sentido de la historia. No os vayáis, esperad un poco, porque creo que os va a interesar. Naturalmente me presento aquí como sacerdote y a un tema tan enorme no puedo dar todas las respuestas que dan los filósofos y los pensadores, simplemente la respuesta que llamamos judeo-cristiana, que es al mismo tiempo una propuesta. Naturalmente yo mismo no puedo tener la pretensión de contestar a esto de un modo total, sino a manera de un ensayo, de una presentación inicial propia de nuestra época, además, de aquellos que nos llamamos con razón ciudadanos del tercer milenio, en el momento en donde los milenios cambian, pasan del segundo al tercero, nos damos cuenta que estamos en una época tremenda de contrastes, de oposiciones, y entre ellas especialmente cosas maravillosas y otras dramáticas. La caída de las torres de Nueva York, dicen algunos, que ha iniciado ya directamente la era del terrorismo. Y ante esto empezamos a preguntarnos sobre el sentido de la historia cuando parece que todo se destruye. Es decir, hay un porqué y un para qué en la historia de la humanidad, porque se trata de la humanidad entera, no solamente de los que hoy vivimos, del sentido de la vida de unos pocos, sino de las generaciones humanas. Es el tema del sentido de la gran aventura de la humanidad. Y en este sentido también podemos hacer una segunda pregunta. Ante el milenio que cambia, nos decimos, los dos primeros milenios, ¿pero han servido para algo? Y así, siguiendo y dando vuelta a la página, cuando vemos las represalias que desencadenaron aquella caída de las torres y que se abatieron contra un pueblo en gran parte inocente y casi diríamos primitivo desde muchos puntos de vista, porque parece que vivían como hace siglos, viene todavía una impresión que nos hacemos nosotros como cristianos cuando decimos, hace mucho tiempo que vino Jesucristo, pero ¿ha cambiado algo? Claro, nos estamos situando nosotros como cristianos ante estas preguntas, ante una sensación casi dramática. Y todavía siguiendo con esta visión de los contrastes, de las oposiciones, de lo que pasa en una parte y de las respuestas y las represalias de los otros, nos preguntamos con aquel recordado Juan Pablo II, ¿hay lugar para la esperanza? Como os dais cuenta, amigos, es un tema grave, serio, pero determinante para el sentido de nuestra vida, porque la vida de la historia de todos nosotros juntos, que eso es la historia, determina el sentido de tu propia historia, de tu propia vida, porque si la historia no tiene sentido, la nuestra tampoco lo tiene. Y es así como nosotros ante este planteo podemos tomar, como nos pasa ante el televisor, la actitud de los espectadores del horror, como los que estaban mirando caer esas torres incrédulos, y ante esos desastres, pues de pronto algunos toman la actitud de huir. Hay muchas formas de huir. Aquí vemos unos que están huyendo de la caída de las torres y de las cenizas que se abatieron sobre una multitud. Pero hay otras formas de huir, decir, yo no puedo hacer nada, yo me voy, yo me evado. ¿Y qué debemos hacer? Y en estas realidades, de pronto nosotros, que vemos que esto sigue ocurriendo, venimos todavía a decirnos es que el mundo corre peligro y yo también con él. Y es así como este tema nos lleva a tener la impresión de que estamos en la historia ante un callejón sin salida. Es una impresión que han tenido muchos a lo largo de los tiempos y que nosotros con ciertas esperanzas hace algunos años, pues ahora tenemos una visión otra vez caótica de los acontecimientos. Creo que os dais cuenta que el tema nos interesa, nos involucra, nos compromete de alguna manera a todos. Y para hacer esto y para empezar a responder a estas preguntas sobre el sentido de la historia, pues se hace indispensable una visión global del conjunto de lo que es la historia. Yo diría, abrir un poco las puertas y las ventanas de lo que es el tiempo de la humanidad,
quizás es una forma de empezar a acercarnos. En esa referencia a la historia global debemos decir enseguida que nosotros, situados en este momento del principio del nuevo milenio, 2000 años después de Jesucristo, inmediatamente nos decimos que todos sabemos muy bien que la historia no empezó con Jesucristo. Porque para algunos la historia son estos 2000 años, ya que estamos en el año 2006 o casi. Y así es como en esta situación misma decimos inmediatamente un dato importante, y es que los historiadores nos hablan de muchas civilizaciones antes de Cristo, empezadas hace unos 250 siglos. Tratad de situaros ante estas referencias. Vamos a tratar de verlo con mayor claridad, y para ello hagamos una línea del tiempo. Y en ese tiempo sabemos que la historia de la humanidad es una historia que se da en el llamado cuaternario. El cuaternario empezó hace 2 millones de años, la humanidad va apareciendo de una forma misteriosa pero real, y claro, no podemos contar todo y ni sabemos bien qué es lo que pasó. Lo que sí sabemos, y algunos datos los tenemos, son los referentes a lo que algunos llamarían la historia reciente. Fijaos qué curioso, historia reciente, y ahí tenemos unas líneas, con una, si os fijáis bien, en color rojo, y esa línea se refiere al momento de la aparición del Homo sapiens. ¿Qué es el Homo sapiens? Es el hombre que empieza a darse cuenta que piensa, es decir, piensa que piensa, sabe que sabe. Antes de él, los antepasados suyos sabían y pensaban, pero no se habían dado cuenta que sabían y que pensaban. Se creían todavía como los demás animales. A partir de hace 90.000 años, el hombre empieza a darse cuenta que es un ser distinto. Naturalmente pasa el tiempo todavía, porque todo iba muy lentamente en esa época, y para ello tenemos nosotros datos como los que nos aportan los descubrimientos sensacionales en Burgos, en Atapuerca, en donde empezamos a enterarnos de ciertas cosas que nos hacen ver la historia cada vez con ojos más cercanos. Y así sabemos que se dieron fenómenos como los de Lascaux en Francia y Altamira, que son descubrimientos que no nos aseguran que son los principios de la era en que el hombre empieza su historia. Así lo dicen algunos. ¿Por qué? Porque hasta hace cierto tiempo se consideraba que la historia empezaba cuando el hombre empezó a escribir. Ahora nos dirán algunos pensadores, no, la historia empezó antes, cuando el hombre se puso a pintar. Y de hecho en las pinturas rupestres tenemos muchos más datos sobre lo que era el hombre primitivo que en esos escritos que se dieron mucho tiempo después y que no nos aportan datos tan impresionantes como de aquellas pinturas maravillosas de gente con un gran ingenio y al mismo tiempo capacidad de transmisión a sus generaciones de lo que estaban viviendo. Y aquí es donde vamos teniendo cifras. 250 siglos, decíamos hace un rato, el hombre empieza a pintar. Lascaux está cerca de los 20.000 años, Altamira hacia los 15.000 años, 12.000 años, 10.000 años la ciudad de Jericó. Y aquí es donde nosotros nos empezamos a situar ante eso que decíamos, abrir las ventanas del tiempo. Y la pregunta viene ahora a nosotros que empezamos a preguntarnos por Jesucristo. ¿Y a Jesucristo dónde lo ponemos en esta visión de la historia? Pues veamos dónde le toca su lugar y veremos que Jesús se pone al final, en las últimas 2 rayitas que ni las vemos, de este esquema. Y así es como, fijaos qué curioso, algunos dicen, y lo he oído a los universitarios decirme muchas veces, pero no nos hable de Jesucristo, que vino hace 2000 años, el mundo sigue andando mal. ¿Hace mucho tiempo que vino Jesucristo? ¿Sabéis una cosa? En historia, los historiadores verdaderos se preguntan si Jesucristo es Dios, lo preguntan al revés, ¿por qué vino tan tarde? Qué curioso. Y así es como nosotros cuando vemos todo esto y si ampliamos, miramos con lupa esas últimas 2 rayitas, pues ahí tenemos de Jesucristo hasta hoy
ahí nos podemos situar nosotros en lo que llamamos los 2000 años de cristianismo, que es precisamente el tiempo que nos interesa analizar un poco, ya que queremos dar una respuesta como tales, como cristianos. He ahí los 2 primeros milenios. Naturalmente, decimos enseguida que en la visión global de la historia, fijaos en esta afirmación, no podemos decir, por lo tanto, que Cristo ha venido hace mucho tiempo, sino ayer. Qué interesante. Es decir, que Jesucristo se presenta en la historia como una de las últimas novedades importantes, en donde ocurrió algo trascendental. Y es así todavía como nosotros ahora podemos situarnos en lo que quisiéramos transmitiros en este rato o en estos 2 o 3 programas que os invitamos a seguir si tenéis la paciencia y la bondad de escucharnos. Y diremos que lo primero que nos va a preocupar naturalmente es la etapa anterior a Jesucristo, larguísima etapa de muchos siglos. Las civilizaciones precristianas, veremos que es un tema apasionante, para después situarnos ante estos 2 milenios y por lo tanto ante lo que llamamos el caso Jesucristo, para finalmente hacer alguna alusión a los últimos 2000 años. Entrar en detalles, es para eso que existe un historiograma, unos paneles de una gran visión del tiempo que nos permitirán justamente entender mejor el tema. Bueno, pues en este sentido entonces ya nos vamos iniciando a la visión de las civilizaciones precristianas. Para esto, permitidme un dato personal, que es un recuerdo del colegio. Me acuerdo que mi profesor, que me hizo amar la historia, cuando nos hablaba de las civilizaciones antiguas, hacía un dibujo en la pizarra que tenía esta forma. El surgimiento de una línea a la manera de una parábola y que después caía. Y se seguía una civilización a otra y el esquema era el mismo, aunque el crecimiento podía parecer mayor. Y ahí es donde nosotros hablamos de los famosos apogeos de las antiguas civilizaciones. Y vale la pena subrayarlo porque realmente es importante. Pero la línea descendiente, eso es lo que se llamará las decadencias, tristes, lamentables, dramáticas. Y para situarnos mejor, pues hablemos de algunas cosas. Sabéis, esto no es una lección de historia. Esto quiere ser una reflexión sobre la historia que ya conocéis. Y entonces, para situarnos mejor, hagamos una alusión, por ejemplo, al caso de Egipto. Porque es muy interesante situarnos ante el apogeo de Egipto y preguntarnos enseguida, ante el recuerdo que viene espontáneamente de las pirámides, preguntarnos ante todo Egipto y cuándo fue esto de las pirámides. Decíamos al principio que nos situamos como aquellos que quisieran verlo desde el punto de vista judeocristiano, es decir, la experiencia del pueblo hebreo, y sabemos que para nosotros el hombre más remoto desde el punto de vista de la historia es un hombre llamado Abraham. Y este Abraham es alguien que vino a la tierra de Egipto que estamos viendo aquí. Y la pregunta es, pero vamos a ver, cuando Abraham vino a Egipto, ¿las pirámides existían, se hicieron mucho tiempo después de él? ¿Cómo es el asunto? Ya que queremos abrir las puertas y ventanas del tiempo, digámoslo enseguida. Cuando Abraham vino a Egipto, las pirámides ya llevaban 1000 años de pie. Qué interesante, 1000 años. Es decir, que la moda aquella famosa de las pirámides egipcias es de 1000 años antes de Abraham. Cuando vino Abraham a Egipto, por lo tanto, eran recuerdos de un pasado para ellos remotísimo, y lo era. Y entonces, todavía acercándonos a esto, empezamos a mirar las pirámides y empezamos a preocuparnos por la ciencia de los egipcios. Y mirando las pirámides más de cerca, aquí tenéis una imagen de un grupo de personas junto a una pirámide. Fijaos en la perfección de la línea que está en el fondo de ellos, y nos empezamos a dar cuenta de lo que significa lo colosal de aquellas civilizaciones y de aquellas construcciones. Y así todavía venimos a preguntarnos ahora, ¿y dónde están los estudios y los planos de los arquitectos
para hacer esta montaña construida por el hombre con la precisión de un reloj. Porque, ¿sabéis? La perfección de esas líneas nos hacen decir que cuando se puso la primera piedra, debían saber dónde iban a estar colocadas las demás, porque una cosa así no se hace de la noche a la mañana. Y siguiendo en este campo, aquí estamos viendo, os estoy mostrando un ladrillo con el cual está hecha una pirámide, y nos enteramos que son ladrillitos que pesan cada uno 10 toneladas. Y ante estas sorpresas nos preguntamos no solamente sobre la ciencia, es decir, haber hecho los cálculos cuando los arquitectos antiguos pensaron cómo podría ser una pirámide, no solamente esos cálculos, sino además también la técnica, que es la hija de la ciencia, es decir, del dicho al hecho va un gran trecho, pues los egipcios lo solucionaron, porque al dicho siguió el hecho. Y la técnica nos hace hacernos otras preguntas, es decir, no solo nos preguntamos por los estudios de los arquitectos, sino los cálculos de los ingenieros que previeron la energía a utilizar y los medios técnicos a emplear para hacer estas obras colosales. Y así es como nosotros, al mirar cada piedra de estas y empezar a darnos cuenta de lo que significa el conjunto, empezamos a preguntarnos cómo han podido hacer esto. Y más todavía se lo preguntan los nuevos arquitectos y los nuevos ingenieros de nuestra época. Y es por eso que vale la pena detenernos un poco y me permito aquí presentaros un documental. Si nuestros técnicos nos permiten. Ingenieros de lo imposible. Razones para la modestia. Para entender lo prodigioso de la construcción de las pirámides, analicemos el esfuerzo de un modo comparativo con lo que somos capaces de hacer hoy en día. Los investigadores nos llevan a Egipto y nos hacen comprender el desafío que representan las pirámides a los ingenieros modernos. Para ello, empecemos por ir a Abu Simbel, en el Alto Nilo. Veamos allí cómo se realizó el desplazamiento de un templo faraónico y comparemos en cifras el esfuerzo científico-técnico realizado. Entenderemos así el problema que nos plantea a nosotros hoy las realizaciones antiguas. Se trata de una pequeña obra realizada en los años 60 al estilo egipcio, utilizando los progresos modernos. En efecto, allí se trasladó el templo de Ramsés II a 60 metros de distancia para salvarlo de quedar anegado por las aguas del pantano de Asuán. 1036 piezas, 11.500 toneladas, que necesitaron 6 años de trabajos por parte de ingenieros y técnicos del siglo XX para ser transportadas. Digamos de paso que las dimensiones de este templo corresponderían apenas a algo así como a una sacristía o antesala de cualquiera de las grandes pirámides. Vayamos entonces al norte de Egipto, a un lugar crucial, Gizeh, y más exactamente a la Gran Pirámide. Según los expertos, esta consta de 2,5 millones de piezas, algunas de las cuales alcanzan las 40 toneladas. Estos mismos expertos aseguran sin vacilación que la obra se realizó en 20 años durante la vida del faraón, que la tuvo preparada para su tumba. Esto significa que tuvieron que colocar 125.000 bloques de piedra al año como media. Supongamos que los antiguos constructores hubiesen trabajado sin descansar, cosa improbable, ni de día ni de noche, no sabemos con qué iluminación, los 365 días del año. De la división de los 125.000 bloques y los 365 días, resultan 342 bloques al día cortados, labrados, levantados y colocados. Además, las piedras fueron traídas de mucho más de 60 metros de distancia. Ahora pongamos, a pesar de las incertidumbres que nos causa, que en diferentes turnos se permaneciese trabajando las 24 horas del día. Al dividirlo por los 342 bloques, nos da la cantidad de 14 bloques a la hora. 4 minutos, 18 segundos para colocar cada bloque. Los últimos estarían además a 153 metros de altura que mide la pirámide. Esta es una cifra que nos supera totalmente.
Afirman los ingenieros modernos que para nosotros hoy esto sería inalcanzable con la tecnología, la organización y la planificación modernas. Es evidente que nos faltan elementos, porque para colmo, como decíamos, estamos hablando solamente de cálculos hechos a partir de lo necesario para trasladar la pirámide, con los medios de hoy, a 60 metros de distancia, sin contar con el esfuerzo de trabajar cada piedra. Como dice un investigador, pretender que la Gran Pirámide se haya hecho con los avances modernos del siglo XX es un insulto a su ciencia, su capacidad, su ingeniosidad y su tecnología. No vamos a cansaros ahora con cifras, pero bastarían unas reglas de 3 para entender mejor el problema y lo que queremos transmitiros hoy aquí. Es decir, que con la técnica actual, incluidas las poderosas máquinas de la segunda mitad del siglo XX, los cálculos nos dicen que suponiendo 10.000 operarios en vez de los 1.000 de Abu Simbel y sus sofisticados mecanismos modernos con los que trasladaron dicho templo, necesitarían un poco más de 482 años para hacer dicha obra. Y aquí solo hemos hablado del esfuerzo físico, pero la planificación logística y los conocimientos y cálculos necesarios para desarrollar una obra de estas características, ¿dónde están? ¿Cómo se hicieron? Todo un mundo de conocimientos, técnicas, capacidad empresarial de tal magnitud que son realmente una llamada a la modestia para nosotros hoy. Solo tenemos teorías, pero la realidad de cómo se logró hacer aquel coloso escapa totalmente a nuestros conocimientos. En conclusión, digamos que hace 5.000 años, aquella civilización egipcia, desde un punto de vista de las técnicas de construcción, no tenían nada que envidiarnos. Realmente, viendo un documental de este tipo, naturalmente nos damos cuenta que hay comparaciones que no se pueden hacer igual. Los que transportaron aquel templo lo hacían en jornadas de 6 horas de trabajo porque lo consideraban muy cansado y muy dificultoso con todos los feriados modernos. No eran aquellos batallones de esclavos que trabajaban hasta morir por hacer la pirámide para su dios el faraón. Pero realmente la afirmación esa de que pretender decir que es con la técnica actual que los egipcios hicieron las pirámides es un insulto a su ciencia, a su ingeniosidad y a su capacidad, incluso empresarial. Y esto, amigos míos, 1000 años antes de Abraham. Realmente interesante, ¿verdad? Lo que en todo caso aparece muy claro es que no parece ser un problema de ciencia y de técnica el cambio del mundo y del hombre. Y ante esto nos hemos puesto en el caso de Egipto. Y podríamos hablar de otras civilizaciones, aunque sea un recuerdo. Sabemos que la Mesopotamia, antes que los egipcios, tenía datos increíbles sobre la realidad de la tierra, hasta tal punto que, no me voy a detener aquí a dar muchos datos, pero en la civilización que llamamos babilónica, sirio-babilónica, pues los datos que hay en el orden de la astronomía forman parte de los enigmas de la historia, porque las medidas que tuvieron de la Tierra y del espacio fueron olvidadas por las generaciones siguientes y recuperadas a partir de Galileo, que algunos pensaron que era el gran descubridor del telescopio, 3.800 años más tarde. Hoy sabemos que los tubos por los cuales miraban los mesopotámicos eran lentes de aumento. Y así las sorpresas vienen en cuanto a la ciencia y la técnica de los antiguos. Si vamos a Grecia en el orden de la belleza, pues realmente nos sentimos, como decíamos de los egipcios, con una invitación a la modestia. Porque cuando se mira el Partenón de Atenas, nos encontramos con que es la expresión del nec plus ultra de la perfección de las medidas arquitectónicas. Nos hemos enterado hace pocos años que resulta que el Partenón es la base de una pirámide y la preocupación que tenía esta gente no era técnica, sino estética, para que pareciera más bonito y más esbelto. Entendieron que era necesario no hacerlo a plomo, como se hacían todos los edificios, y de ahí su belleza, porque conocían la curvatura de la tierra. En esta imagen vemos que en solo 280 metros no se ve el otro extremo. Conocían aquellos datos y eso nos permitía entender todo con unos ojos nuevos. Y estamos hablando de la era antes de Jesucristo.
Y así hablamos de la Mesopotamia, de Egipto, de Grecia y de Roma. Roma es interesante, pues justamente esta visión de la historia en gran parte partió para mí de aquello, y en Roma nos decía nuestro profesor de historia, decía que el proyecto social romano también nos hace ver con ojos nuevos nuestros problemas sociales actuales. Y nos decía, ¿por qué? Porque Roma proyecta para sus ciudadanos un mundo paradisíaco. Y nos decía, y nos daba los ejemplos, nos decía, pero es que si nos escuchasen los romanos decir que nuestras ciudades, nuestras grandes metrópolis modernas son grandes centros de producción, nos dirían, pero ¿estáis locos? Las ciudades están hechas para divertirse, que para producir y para trabajar. Y entonces, ¿cuál era su proyecto social? Pues en primer lugar, vivir sin trabajar. Ese era el proyecto romano. Mucho más interesante, ¿no os parece? Y no solamente eso, sino que además a expensas públicas, muy importante. Y eso a través de distribuciones en dinero metálico. Ya como Martina nos decía, pues tenemos los datos de cuánto se distribuyó a los ciudadanos romanos. En 7 distribuciones tenemos exactamente las cifras. Y además, muy importante en el proyecto romano, todo esto con 365 días de fiesta al año. Ese era el proyecto romano. No sé si sabéis que cada día de la semana en latín se dice la feria, es decir, la fiesta. Es decir, lunes fiesta y martes fiesta, y el miércoles sigue la fiesta, y el jueves ¿cómo no va a ser fiesta? Y así es como ellos querían. Nos decía todavía Martina, lamentablemente no llegamos a tener más de 172 días de fiesta por año y se nos vino abajo el proyecto. Qué pena, pero qué interesante también. Y es así como nosotros ante todo esto, viendo los apogeos, decimos, en el mundo anterior a Cristo, escuchad bien esto, hubo tiempo, conocimientos y medios técnicos para hacer un mundo espectacular como el nuestro. Lástima que sobrevinieron las decadencias, en donde no solo las civilizaciones decaen, sino la misma historia involuciona, es decir, se enrosca. Involucionar es lo contrario de evolucionar. Y así es como nos encontramos ante una especie de callejón sin salida que provoca las decadencias. En Egipto todo queda sepultado bajo las arenas, menos las pirámides hechas a toda prueba. Y así estas imágenes que nos recuerdan la llegada de Champollion, aquel famoso antiguo estudioso de la arqueología, nos encontró con esto caído y empezó a preguntarse cómo han hecho todo esto. Y así nosotros, ante esta realidad y esta visión, tenemos ganas de empezar a entender qué ocurrió, porque aquellos progresos antiguos no han servido como nosotros podríamos haber esperado de tanta ciencia y de tanta técnica para evitar las decadencias, para la continuidad histórica, para el progreso de la humanidad, para la construcción del futuro, para una razón hacia la esperanza. Nada de eso. Bueno, queridos amigos, ha llegado el momento de preguntarnos el porqué de las irreversibles, de las inevitables y de las dramáticas decadencias. La pregunta es ¿por qué? Vamos a seguir hablando la próxima vez sobre todo esto, pero permitidme que terminemos con unos pensamientos que sean un poco una reflexión sobre todo lo que acabamos de ver, porque esto nos invita a pensar en el sentido de la historia y qué hace falta para que la historia tenga sentido. Escuchemos entonces y veamos sobre todo, acompañados por la música, el sentido de estas cosas.
Muchas gracias.